Que Dios les bendiga. Siempre para mí es de mucho agrado, de mucha alegría el poder estar con ustedes a través de Radio Melodía de Dios, una radio que tiene como propósito llevar el Evangelio a cada rincón del Salvador y al mundo entero. Quiero compartir con ustedes en esta hora bajo el tema la importancia de una vida de oración. Y es que si de algo debemos de estar conscientes es que la oración es un elemento vital en la vida de todo cristiano. Y ahí podemos tomar como referencia las palabras de Jesús en el capítulo 15 de San Juan, cuando dice: separado de mí, nada podéis hacer. Entonces es imposible que como cristianos podamos mantenernos firmes sin una vida de oración. Incluso me atrevería a decir que no podemos ser cristianos si no estamos orando. Hoy en día atravesamos muchas situaciones difíciles en la iglesia cristiana y todo es por falta de oración. Porque cuando oramos, usted y yo lo que hacemos es que inquirimos de la naturaleza de Dios. Cuando no oramos, estamos como luchando en nuestras propias fuerzas, estamos haciendo todo como decimos popularmente en la carne y no dependiendo del Espíritu. Así es que Jesús muchas veces estuvo animando a los discípulos a orar. Cuando él estaba en el Getsemaní, le dijo a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Entonces la oración realmente es la que nos va a ayudar a guardarnos de todo este sistema, de todo este mundo de pecado en el cual estamos viviendo. Y algo bien importante también es tener claro que no podemos meternos en una burbuja. Jesús dijo: no te ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mundo. Y esa cobertura va incluida la oración. Así es que yo quisiera que viéramos algunos versículos que para mí son muy importantes y son en los cuales Jesús nos dio ejemplo de una vida de oración. Porque si Jesús le estaba diciendo a los discípulos que oraran, es porque Él estaba modelando esa vida de oración. Y eso es justamente lo que necesitamos en esos días. No solamente que se nos diga, pero que también se nos modele. Y como líderes, como ministros, como pastores, somos llamados a modelar una vida de oración. Lastimosamente, ahí es donde fallamos, porque ya cuando tenemos el puesto, cuando ya tenemos nuestro púlpito asegurado, nuestra iglesia asegurada, parece que ya lo alcanzamos todo y no necesitamos más de Dios. Quizás antes orábamos mucho, pero hoy ya lo tenemos todo. Solo es cuestión de esperar. Estamos errados. Siempre necesitamos orar. Siempre necesitamos estar buscando esa dependencia de Dios. Y yo quiero ir a San Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué lindo es que Jesús buscaba lugares desiertos, buscaba la madrugada, vamos a decir, para orar. Él quería y tenía esa necesidad de estar hablando con el Padre. Ahora, usted y yo no somos más que Jesús. Usted y yo necesitamos una mayor dependencia de Dios. Usted y yo necesitamos comprender que toda la vida cristiana, este caminar, estos procesos que pasamos, van a ser imposible que avancemos, al menos que dependamos de una manera total de Dios. Y eso lo logramos a través de la oración. Así que Jesús se levantaba muy de mañana. Él estaba interesado en encontrarse con el Padre. Él estaba interesado en tener esa comunión. Y dice que se fue a un lugar desierto. Es porque a veces las multitudes no permitían que Él pudiera tener ese tiempo, esa comunión, en esa tranquilidad, en esa solemnidad. Usted y yo necesitamos apartarnos por un momento del ruido del mundo. Necesitamos desconectarnos de todo y conectarnos con el dador de la vida. Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida.
Ahora, vea que sigue diciendo el versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Muy interesante esto. Jesús, en realidad, una persona que era muy popular, y dice que también le buscaban para que lo sanase de sus enfermedades, pero él, dice, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué bueno eso. Hay tantas cosas que tenemos que hacer como cristianos. Y yo digo, todo es necesario. Pero hay algo que es más importante y eso es la oración. Aparte un tiempo para orar. Yo siempre al concluir estos mensajes, entre los 3 consejos que doy, uno de ellos es aparte un tiempo para orar. Aparte un tiempo para orar. Usted que me está escuchando, a lo mejor como cristiano se ha descuidado de la oración. Y quizás en algún momento usted siente que la vida cristiana no funciona, no le siente usted ese sabor que sentía al principio. Mire, a lo mejor todo está en esa comunión con Dios, que poco a poco se ha venido perdiendo, que ha venido siendo más distante esa relación con su Señor. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué bueno esto. Vemos a Jesús orando por la madrugada, antes de comenzar su faena, su trabajo, antes de comenzar a orar. Pero también vemos a Jesús por la noche, después de terminar todas esas obras que tenía que hacer, sanar, liberar, alimentar. También lo vemos apartándose para orar. Entonces, eso es lo que usted y yo necesitamos. Una vida de oración. Una vida de oración. A mí me llama la atención cuando voy al Evangelio de San Marcos. He estado estudiando y compartiendo San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y ahí es donde vemos la escena que los discípulos, ellos nunca estaban conectados con el Señor. El Señor les va diciendo, miren, es necesario que vaya a Jerusalén, ya voy a padecer y allá pues me van a matar, pero voy a resucitar. Y dice la Escritura que los discípulos, ellos iban discutiendo de quién era el mayor. Mire qué tremendo. Jesús está por atravesar un momento muy difícil y les comparte a ellos, pero ellos están en otra cosa. Así hoy la iglesia está perdida en muchas cosas, menos interesada en tener comunión con Dios, y por eso es que no se predica el Evangelio, por eso es que no se predica la sana doctrina, sino que se está hablando de muchas cosas, menos de lo que deberíamos, menos estar anunciando el Evangelio para que las almas vengan al Señor y puedan salvarse, porque estamos desconectados. Y qué tremendo es que Jesús en ese capítulo 9 les acababa de reprender porque no habían podido echar fuera a un demonio de un muchacho que el papá lo había llevado. Dice que lo llevó a Jesús, pero como Jesús no estaba, los discípulos vinieron y quisieron hacer ese trabajo. Y le dice el padre de familia a Jesús cuando llega, mira, he traído a mi hijo a tus discípulos para que lo liberen y no han podido hacer nada. Y Jesús les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Y luego concluye Jesús diciéndoles, este género no sale sino con oración y ayuno. Les acaba de hablar de la necesidad de orar. Y ellos ya van discutiendo por otras cosas, que quién va a ser el mayor, que el Señor ya dijo que lo van a matar, entonces quién es el que va a quedar al mando. Aquí yo creo que el más indicado soy yo, quizás decía uno, ¿verdad? Otro molesto ahí, y Jesús les dice qué es lo que venían discutiendo en el camino. Vea qué tremendo. La iglesia está dedicada a muchas cosas, menos a la oración, pero queremos avivamiento. Y por eso es que nos conformamos a veces con algunas situaciones que vemos y creemos que son avivamiento. Pero cuando vamos a la Escritura,
aprendemos que el avivamiento viene como resultado de la oración, como resultado del arrepentimiento, de la conversión. Pero ahora hay un movimiento, el neopentecostalismo, que nos enseña que el mover del Espíritu Santo es todo menos el arrepentimiento y la conversión. Y todo eso por falta de oración. Creo que las iglesias deberíamos de estar orando mucho para que el Espíritu Santo se mueva. Y no creer que es un avivamiento cuando hay luces en el escenario o desde la tarima, del púlpito, luces de colores, ¿verdad? Y todo, ay, que hoy se hay avivamiento aquí, ¿verdad? O cuando hay alabanzas que hacen un gran ruido que ni se entiende qué es lo que se está cantando, pero hay un ruido, hay un sonido que hace mover el cuerpo. Nos equivocamos. Pensamos que el avivamiento es que venga esta gente, que toque a la gente y que caiga. ¿De qué sirve que caiga cuando no hay un verdadero arrepentimiento, una conversión? Cuando después de salir de las celebraciones, de los cultos como llamamos, seguimos siendo los mismos. Nada ni nadie va a transformar, solamente el Espíritu Santo. No son las alabanzas, no son las luces, no es ni la predicación, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a obrar en la medida que tengamos comunión con el Padre. Eso es. Entonces vemos nosotros a Jesús orando, modelándonos una vida de oración, enseñándonos que es necesario buscar la dependencia del Padre. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, vemos a los discípulos ya después que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos en el día de Pentecostés. Los vemos buscando constantemente del Señor. Esto me llama mucho la atención a mí. Porque cuando pensamos en el Pentecostés, el mover, el derramamiento del Espíritu Santo, creemos que eso sucedió así por así. Pero antes hubo oración. Y yo quiero ir al versículo 14 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea qué lindo esto. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, ahí estaba el grupo de cristianos, aquellos que el Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. ¿Cuántas veces estamos haciendo las cosas por nosotros mismos? ¿Cuántas veces estamos haciendo las cosas porque pensamos que eso es lo correcto? Porque pensamos que eso es bueno. Aquí los discípulos se están dejando llevar por una palabra que el Señor les dio: no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos de poder. Y ahí van ellos obedientes a ese lugar, a ese aposento, a orar, a clamar para que el Espíritu Santo se mueva. Y me gusta cuando leo aquí que estaban unánimes, estaban en un mismo sentir. Eso es lo que la iglesia necesita. Pero a veces hasta para orar cuesta ponernos de acuerdo. Porque a veces yo he visto, se dice en la iglesia: mire, fulano va a dirigir la oración. Y comienza el hermano fulano a orar, pero comienzan todos también los demás a gritar. Cuando se dice que alguien va a dirigir la oración, es que él la va a dirigir. Y los demás vamos a apoyar. Entonces, que alguien dirija es que él va a alzar la voz y los demás vamos a apoyar y vamos a decir amén, que así sea. Pero si comienza el hermano a orar: Señor, gracias por esta reunión, y comienza el otro allá: sí, Señor, y te pedimos por la familia, y otro comienza: y Señor, que opera sanidad. Hermanos, no estamos de acuerdo, no estamos unánimes. Esta gente estaba orando con un mismo propósito. Vea, dice que estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Oh, qué lindo fuera que estuviéramos entregados a la oración. Pero algunos en los tiempos de oración estamos viendo el reloj. Ya es bien tarde, nunca que termina.
ya a lo mejor ya va a terminar. No, hermano, una entrega. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios, usted está hablando con su Padre, usted está conectado con el dador de la vida y no debería de haber tiempo. Allí estaban todos ellos orando. Y vea qué es lo que sucede después que el Espíritu Santo ya ha venido. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban dedicados continuamente. La otra versión dice, y cada día, dice, estaban reunidos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Qué bueno es que la iglesia pueda estar dedicada a orar. Que si usted llegó 5 minutos antes de que la celebración inicie, o el culto o el servicio, usted pueda ponerse a orar. Y que otro llegue y lo vea, igualmente se pone a orar. O que si llega un grupo al mismo tiempo, dicen, hermanos, oremos mientras comienza la celebración. En vez de estar hablando de otros hermanos, en vez de estar hablando cosas que no convienen como a cristianos. Qué bueno es que podamos dedicarnos a orar, a orar. Aquí estaban estos discípulos orando. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, una conversión. Eso es lo que trae el avivamiento, un cambio de actitud, un cambio en la persona. Me gusta, fíjese, porque cuando los discípulos incluso se encontraban en dificultades, en medio de la persecución, ellos lo que hacían era orar. O sea, usted puede decir, pero ¿y esta gente que no tenía nada más que orar? Es que sabían que en la oración había respuesta. Sabían que era en la oración donde se encontraban con Dios. Y que Dios, como dice la Escritura, Él disfruta la comunión con los justos. Y dice aquí el capítulo 4, versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Gloria a Dios. Vea qué bueno esto. Han amenazado a los discípulos que ya no prediquen más el Evangelio. Y ellos, en vez de salir quejándose, llorando o diciendo que ya no lo van a hacer más, van donde los demás discípulos, donde los demás creyentes, y les dicen, miren, fíjense que nos han amenazado. Y aquí ellos les dicen, vamos a orar. Y dice que comienzan a orar, a decirle, Señor, mira las amenazas de estos hombres y concédenos que con denuedo hablemos tu palabra. Gloria a Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted tiene esa actitud de valentía. Porque usted sabe en quién ha creído. Usted no va a estar pensando en volver atrás. Estos discípulos le están diciendo, Señor, nos han amenazado, pero danos valor para predicar aún tu palabra con mucho más denuedo. Eso es. Y mire qué lindo, dice que el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia carece del Espíritu Santo porque no hay oración. Los músicos llegan y llegan solo a cantar, porque como pueden cantar y lo hacen muy bien, tienen una buena voz, no necesitan ni orar. Pueden tener una buena voz, pueden tener los mejores instrumentos, pero no es la voz ni los instrumentos, es el Espíritu Santo. La Escritura dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El predicador aparece como que si es un superhéroe. Justamente a la hora de la predicación. No se vio a la hora del inicio de la celebración, cuando se oró. No se vio mientras se adoraba, mientras se alababa, pero aparece repentinamente a la hora de la predicación. Y quiera Dios si haya estado orando antes de llegar a ese lugar.
carecemos de oración. Carecemos de oración. Por eso es que el Espíritu Santo no se está moviendo. Por eso es que las iglesias se están muriendo. Por eso es que hay una palabra que no sustenta. Por eso es que hay una palabra que ofende en vez de fortalecer. Porque lo estamos haciendo todo en nuestras fuerzas. Me gusta cuando el apóstol Pablo le pide a la iglesia: oren por mí, a fin de que se me sea dada palabra para predicar el evangelio. No se creía autosuficiente. No se creía que era de lo que conocía, de lo que había aprendido, porque era un hombre muy preparado en cuanto a lo que a la palabra se refiere. Pero él decía: oren para que sea Dios el que ponga palabra en mí. No somos nosotros, ni más que Jesús, para no orar, ni más que Pablo, para comprender que la palabra que vamos a predicar viene de Dios. Eso es. Entonces, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y con denuedo hablaban la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mire qué lindo. A mí me gustó cuando encontré que cuando se delega a Pablo y a Bernabé para ir a esos viajes misioneros, se busca al Señor en oración. Me gusta esto, porque muchas veces estamos haciendo las cosas porque pensamos que están bien, sin esperar la dirección del Espíritu Santo. Y tenemos muchas veces personas en lugares de privilegio porque tienen capacidades humanas, pero no estamos nada viendo la dependencia de Dios. La iglesia no es para aquellos que solamente tienen una capacidad humana, sino para aquellos que dependen del Espíritu Santo. Cuando se escogió también a aquellos hombres para que ayudaran a servir las mesas, dice que estaban buscando hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, aparte de que tuvieran buen testimonio. No es solamente por agarrar la gente, no es porque este es bueno para cantar, porque este es bueno para hablar. No se trata solamente de que porque es bueno para algo. Se trata de entender que es la obra de Dios y es en dependencia de Dios que la vamos a hacer. Eso se necesita oración, mucha oración. ¿Y qué decimos nosotros cuando dijeron: mira, Judas ya se mató, ya no está más entre nosotros? Entonces busquemos a alguien para que lo sustituya. No agarraron a cualquiera, vamos a ver, yo creo que aquel... No, lo hicieron todo bajo la guía del Espíritu Santo en oración. Necesitamos orar para saber quién es la gente que va a hacer la obra de Dios. Tiene que ser gente que el Espíritu Santo diga, y no los que nosotros pensamos o nos imaginamos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Necesitamos en realidad mucha, pero mucha oración. De lo contrario, la iglesia va a seguir en la decadencia que ha caído. Falta de oración. Falta de oración. No es solamente conocimiento, es oración la que necesitamos. Y yo quiero mencionar también cuando Pedro estaba preso. Mire qué tremendo. No andaban allá los discípulos peleando con las autoridades, diciendo: miren, déjenlo libre. No andaban con carteles. No. Me gusta porque dice que la iglesia, mientras Pedro estaba encarcelado, ellos estaban orando. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Entender que nuestra dependencia es de Dios. Entender que esta batalla no la vamos a ganar en lo humano. ¿Y qué decimos cuando vamos allá al libro o a la carta a los Efesios? Y dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino que tenemos una lucha espiritual y necesitamos tomar la armadura de Dios. Estamos como iglesia muchas veces mal. Estamos como cristianos muchas veces mal porque estamos peleando la batalla en la carne. Y estamos yendo a la iglesia y somos cristianos, pero tenemos de enemigo a todos los de la casa. Y es porque todavía somos los mismos que nos enojamos, los que ofendemos, los que gritamos. Somos los mismos. La diferencia es que hoy nos reunimos en una iglesia, pero el cambio no se ve. Porque no hay un tiempo de oración. Porque no hay un tiempo donde podamos llenarnos de la presencia de Dios. Porque no hay un tiempo donde el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. La iglesia estaba fervientemente orando. Allá estaba Pedro y usted sabe lo que sucedió. De repente llegó un ángel y abrió las puertas de la cárcel y soltó a Pedro. Y Pedro fue libre. Y hasta los mismos discípulos se asustaron cuando Pedro llegó y tocó la puerta. Dice que una muchacha llegó y le abrió. Y cuando la muchacha les dijo a los discípulos, a los creyentes ahí, miren, Pedro está a la puerta. Dijeron, esta está loca. Estaban orando, pero no creían. Pero de todos modos Dios obró. Amén. Así es que preocúpese por orar. Ore y el Señor va a responder. Ore y el Señor va a traer respuestas. Mire cuál fue la actitud de Esteban cuando estaba siendo apedreado. No se puso a decirle, desgraciados, impíos, están matando a un hombre de Dios. No, vea qué lindo. Esteban lo que hace es invocar al Señor. Y le dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Gloria a Dios. En medio de la dificultad, cuando usted depende de Dios, cuando usted es una mujer, un hombre de oración, Dios va a poner esa paz. Dios va a poner esa tranquilidad en usted. Vea qué lindo. Aquí está este hombre muriendo, pero con una paz, con una tranquilidad. Hoy decimos ser cristianos y todo, y cantamos, como hablábamos con mi hermana antes del programa, cantamos más allá del sol, ¿verdad? Con una gran emoción. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. Pero nadie se quiere morir. No nos queremos morir. Aquí vemos un hombre de Dios, un hombre que depende de Dios, tranquilo, diciendo, me voy a encontrar con el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Vea, a mí realmente me gusta pensar en la oración, porque la oración es la vida de la iglesia. Y yo quiero concluir con el relato de Pablo y Silas, presos en Filipo. Mire, esto está en el libro de Hechos, capítulo 16. Voy a leer del versículo 22 al 25. Dice, la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, dice, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Aleluya. En medio de la tribulación, Pablo y Silas presos, porque Dios se había glorificado a través de ellos, liberando a una muchacha de un espíritu de adivinación. Y el dueño de aquella muchacha dijo, me echaron a perder todo el negocio que tenía con esta mujer. Él no estaba viendo a una mujer que estaba sufriendo, que estaba oprimida por ese demonio de adivinación,
sino que él estaba viendo las ganancias. Pero Pablo y Silas estaban viendo un alma que podía ser liberada y que el Señor podía alcanzar con su misericordia para que fuera salva. Pero la recompensa que tienen de esa obra es que los meten a la cárcel. Yo no sé qué situación usted pueda estar pasando, a lo mejor una situación muy difícil, quizás de salud, quizás económica, quizás de relación familiar. Quizás está usted como estos hombres en la cárcel, allá en el calabozo más profundo, atado. Y dice usted, aquí no puedo hacer nada humanamente hablando. Pero quiero decirle que usted puede hacer justamente lo que estos hombres hicieron: orar y cantar. Hay situaciones que usted y yo no podemos cambiar, y que la Biblia nos llama solamente a echar toda esa ansiedad sobre Jesús y descansar en Él, confiar que Él tiene cuidado de usted y de mí. Yo le invito para que quizás ahí en medio de esa situación difícil que usted se siente atado, quizás usted dice, bueno, esta enfermedad, ya el médico ya me dijo que me voy a morir. Pero el médico no tiene la última palabra la tiene Dios. Y si usted confía en Dios, Jesús le dijo a aquel hombre, crees, si crees, al que cree, todo le es posible. Si usted cree, Dios puede operar. Pero es necesario orar. Es necesario tener esa actitud de humildad y venir delante de Dios y decirle, Señor, no puedo hacerlo por mí mismo. Señor, el médico ya dijo que esta enfermedad no tiene más remedio. Pero tú eres el médico de médicos. Y tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Yo lo creo. Y si usted cree, al que cree, todo le es posible. Quiero darle gracias al Señor en esta hora. Y quiero en el nombre de Jesús que tome bien en cuenta la importancia de la oración. Es importante la oración, porque usted y yo no caminamos por nosotros mismos. Nuestra competencia, decía el apóstol Pablo, viene de Dios. Y por eso él mismo le escribe a la iglesia en Éfeso y les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero orar. Padre bendito que estás en los cielos, oro en el nombre de Jesús para que tú vengas obrando, para que tú vengas glorificándote, Señor, en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Dios, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor, de todo orgullo, Dios. Ayúdanos a ser humildes y a buscarte en oración. Saber, Señor, que no dependemos por nosotros mismos, sino que todo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, por mi hermano que ha estado muy afligido, Señor, por ese diagnóstico médico. En el nombre de Jesús de Nazaret, inyecta, Señor, fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ven obrando, ven glorificándote, ven consolando, fortaleciendo en esta hora. En el nombre de Jesús, y que mi hermano, Señor, que mi hermana pueda ver tu gloria, Señor. Tu respuesta, Padre amado, a esa necesidad, a esa petición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos diste ese ejemplo, Jesús amado, de cómo buscar al Padre en oración. Que podamos nosotros seguir tu ejemplo, oh Cristo de la gloria, y que podamos volver a esos tiempos de oración si es que los hemos descuidado. Que podamos volver a ese primer amor donde lo único
que queríamos era pasar tiempo contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta hora. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga de una manera especial. Quiero animarle siempre para que pueda tener un tiempo para orar, un tiempo de comunión con el Señor, donde pueda exponerle esas situaciones que le preocupan, donde también pueda agradecerle por los triunfos que Él le da. Quiero animarle también para que aparte un tiempo para leer la Escritura. Si no tiene una Biblia, busque una, consiga una y comience a leer. Jesús dijo que en ellas, en las Escrituras, está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Y haga un tiempo para congregarse, aparte un tiempo para reunirse en un lugar donde se predique de Jesucristo, donde se enseñe su palabra. Muchas gracias por este tiempo. Que el Señor me les bendiga, me les guarde y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.